Bueno, vamos a tener el temita de hoy. No es un tema excesivamente largo, es un tema un poquito más corto, pero muy interesante también, porque, bueno, el diluvio, sabéis que el diluvio en sí es uno de los aspectos bíblicos más criticados, sobre todo por toda la teoría de la evolución, que dice que es imposible, ¿verdad?, que todo el mundo se haya ahogado en el diluvio, aunque es cierto que hay pruebas en la Tierra en la que haya habido una gran cantidad de agua, pero muchos piensan que el diluvio pudo ser local, no universal, pero la Biblia habla claramente de un diluvio universal, ¿no? Entonces, bueno, es un tema un poco más atacado desde el ámbito evolucionista, especialmente porque ellos dicen que no puede ser porque las capas de la Tierra están formadas y han pasado miles de años, pero bueno, nosotros debemos de imaginar el diluvio como una catástrofe tremenda que pudo modificar toda la Tierra, ¿no? Y es muy interesante los estudios que se están haciendo en creacionismo, donde se han descubierto muchos yacimientos arqueológicos que demuestran que animales y hombres murieron ahogados, sepultados en el barro. Y hay una teoría muy interesante, creacionista, que es la teoría del peso, es decir, cuando más pesa una persona o un animal, más se hunde y por eso aparecen los seres humanos y algunos animales en distintos estratos de la Tierra, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, entonces os invito a que podáis leer, se están escribiendo cosas muy interesantes acerca de eso. Bueno, recordamos como siempre el contacto, ¿vale? Para que contactéis con nosotros. Aquí está, teléfono y WhatsApp 640869488 y el mail, correo electrónico, lasrosasiglesia@gmail.com. Por favor, si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, alguna pregunta, alguna cosita o algún comentario que queráis hacernos, pues contactar con nosotros y hacerlo. Estaremos encantados de escucharos. Bueno, pues empezamos un poquito con la introducción y viendo algunas cosas. Mirad, el tema pasado vimos y terminó con Noé en el arca, con la lluvia, con todo lo que estaba pasando, y durante 5 meses el arca flotó de un lado a otro a merced del viento y de las olas. Ya dijimos la semana pasada que el arca no estaba diseñada para navegar, sino simplemente para flotar, porque no tenía, o al menos en el texto bíblico no se ve ningún elemento que le hiciese navegar. No tenía velas, ¿verdad? No tenía timón siquiera, ¿no? Sencillamente flotaba y fue a merced de un lado a otro del viento y de las olas. Bueno, fue una gran prueba también, porque la fe de Noé no, pero la fe de Noé no vaciló. Mirad qué interesante que todo lo que conlleva el diluvio fue una gran prueba para Noé. Vimos que cuando la puerta del arca se cerró, no empezó a llover inmediatamente, pasaron unos días, bueno, etcétera. Vemos todo esto que es muy interesante. Bueno, Noé estaba seguro que la mano de Dios, la mano divina, guiaría el arca. Y es así, ¿verdad? Los ángeles estuvieron protegiéndola en todo momento. Las aguas comenzaron a bajar y el Señor guió al arca hacia un grupo de montañas, se llama el Valle del Ararat, que es unas montañas que están en Turquía, donde estaría protegida. 40 días después se hicieron visibles las cimas de las montañas. Entonces Noé envió un cuervo, ave de gran olfato, para ver si la tierra estaba seca. Bueno, esta es una imagen de los montes del Ararat. Esta es la cordillera del Ararat, que está en Turquía, ¿verdad? Donde supuestamente han encontrado el arca. Aquí vemos otras fotos en donde creen que está el arca. Se ha encontrado madera, eso es cierto, pero bueno, no estamos seguros al 100% que sea el arca de Noé, aunque es cierto que se han hecho investigaciones y por alrededor se han encontrado inscripciones donde aparece el nombre de Noé. Entonces, posiblemente sea esta. Incluso algunos arqueólogos chinos dicen haberla encontrado y hay algunas fotos donde se ve el arca, bueno, en el estado que está ahora, lógicamente, pero sí que se ven algunas estancias y algunas que están muy bien conservadas. Aunque, repito, no podemos asegurar al 100% esto, ¿no? Pero bueno, se están haciendo las investigaciones arqueológicas, pero bueno, la Biblia dice claramente que el arca se detuvo en los montes del Ararat,
porque es una cordillera que está hecha de tal manera, como aquí veis en la foto superior, que protegía el arca en todo momento de los vientos, ¿vale? Y la mantenía quieta hasta que las aguas se secaron. Bueno, 7 días después, el cuerpo no encontró dónde posarse y continuó yendo y viniendo, pero no encontraba dónde posarse. El primer animal que envió Noé era el cuervo, porque el cuervo tiene un gran olfato. Y Noé pensó que el cuervo sería el elemento necesario para descubrir si todavía había tierra seca. Bueno, 7 días después, Noé envió a una paloma, pero no encontrar un lugar regresó al arca. 7 días después, mirad cómo se repite, 7, se repite el periodo de la semana, la volvió a enviar. La paloma regresó con una gran señal en su pico, una rama de olivo. Esto fue de gran alegría para los ocupantes del arca. Es muy interesante porque la madera del olivo es muy resistente, es una madera muy resistente, que resiste las altas temperaturas, que resiste incluso mucha agua, aunque el olivo no hay que regarlo constantemente, pero la madera de olivo es bastante dura, ¿no? Y posiblemente fuera algún tipo de olivo que pudiera haber resistido la inundación, ¿no? La Biblia tampoco nos da más detalles, pero la paloma trajo una señal. Lo realmente importante era la señal, que fue una gran alegría para todos los que estaban en el arca, es decir, a Noé y su familia, una señal como que ya había una esperanza, que las aguas estaban retirando y que pronto podrían salir del arca. Aún así Noé esperó. Mirad qué interesante es esto, porque fue Dios el que le dijo cuándo podría entrar en el arca, y él estaba totalmente convencido de que Dios también le daría la señal para poder salir. De hecho, la puerta del arca, como vimos en el tema pasado, fue un ángel del Señor el que la cerró. No la cerró Noé, la cerró el ángel y nadie la podía abrir. Por lo tanto, finalmente, de la misma manera que el ángel cerró la puerta del arca, el ángel la volvió a abrir y Noé y su familia pudieron salir del arca. Bueno, lo primero que hizo Noé, nada más salir, es construir un altar. Nada más salir, lo primero que hizo Noé fue construir un altar para agradecerle a Dios y alabar al Señor. Hizo sacrificios limpios. Recordáis que de los animales limpios llevaba 7 parejas, y eran sacrificios de agradecimiento por la liberación y su fe en Cristo. Esta ofrenda agradó a Dios. Y esto nos enseña a nosotros que antes de construirse una casa para ellos, para vivir, construyó un altar. Un altar para Dios. Con gozo dio una parte a Dios, es una ofrenda de agradecimiento en reconocimiento por todo lo que Él es. Y esto nosotros debemos de aprender, mis queridos hermanos, debemos de aprender que nuestro primer deber consiste en dar gracias a Dios, darle nuestras ofrendas voluntarias, y así reconoceremos sus actos de amor y misericordia. Una ofrenda voluntaria, una ofrenda de agradecimiento. Es cierto, Noé lo primero que podía haber hecho es haberse construido una casa, tenía la madera del arca, podía haberla desmontado. Yo creo que luego, cuando se hicieron las casas, lógicamente cogería madera del arca para que pudiera vivir él y su familia. Pero antes de hacer eso, hizo un altar y le hizo un sacrificio de agradecimiento al Señor, una ofrenda, reconociendo su acto de amor, de misericordia y teniendo la fe en Cristo Jesús. Y esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos primero en nosotros y luego Dios. No. Primero Dios y luego nosotros. Esto es lo que debemos de aprender. Bueno, no quedando esto así, para evitar que las nubes y las lluvias produjesen de nuevo temor o terror en los hombres, por otro diluvio, por el miedo a otra gran inundación, el Señor animó a la familia de Noé con una promesa. Ya no volvería a destruir la tierra con otro diluvio. De hecho, al final del tiempo, cuando Cristo venga, la tierra no será destruida por agua, sino será destruida por fuego. Y estableció una señal de ese pacto, que fue el arco iris, como tenemos en Génesis 9, del 11 al 16. El arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con Noé y era una promesa.
Cada vez que nosotros veamos el arco iris, debemos de recordar la promesa de Dios, que ya no volverá a inundar la tierra con agua, ya no volverá a destruir la tierra con agua. El Señor declaró que al ver el arco iris recordaría su promesa. Así, cuando las generaciones futuras vieran el arco, recordarían la promesa de Dios. El arco iris también está presente en el trono de Dios, en el cielo, como dice Ezequiel 1:28. Y también nos lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que hay un arco iris en el trono de Dios, porque es el recuerdo de la promesa. Y ahora la pluma inspirada nos explica el porqué. Nos dice que cuando por su impiedad el hombre provoque el juicio de Dios, Cristo intercederá ante el Padre y señalará el arco iris como recuerdo de la promesa de la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido. O sea, es hermoso que el Señor estableció el pacto con Noé, un pacto eterno que hoy en día también recuerda esa promesa. Entonces, mirad, es cierto que a veces el Señor, por culpa de la maldad, va a emitir juicios hacia el ser humano. Pero antes de que se provoque esa gran ira, Cristo le dice al Padre, oye, mira tu promesa, mira la señal de tu promesa, recuerda que hay misericordia, recuerda que hay gracia, ¿no? Entonces es muy hermoso, ¿verdad?, este pacto que el Señor hizo con Noé. Bueno, el diluvio provocó muchos cambios en todos los aspectos, y un gran cambio fue cambios en la alimentación. Noé tuvo miedo cuando vio que las fieras salvajes salían del arca. Él tuvo miedo de que lo devorasen porque eran fieras salvajes. Pero el Señor envió un ángel con un mensaje de seguridad. Ese mensaje lo encontramos en Génesis 9, de 2 al 3, donde dicen que todos los animales tendrían miedo al ser humano. Porque antes de este tiempo, el Señor no permitió al hombre que comiese carne. Recordemos que el comer carne fue una de las cosas por las cuales los hombres se separaron de Dios. Esto lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? Concretamente hablaba de los impíos, ¿verdad? Lo de la sangre, que se deleitaban, que todo eso les llevó a ser cada día más violentos. Pero ahora todo había cambiado y ahora sí que el Señor les permitía a Noé y a su familia consumir carnes. Pero lógicamente hizo una distinción entre carnes limpias y carnes impuras, porque no había otra manera de subsistir. La tierra todavía no estaba preparada para que se pudiese plantar, porque estaba toda anegada, toda llena de barro, con todo lo que había pasado. Estaban todos los cadáveres de animales y seres humanos por ahí todavía flotando. Entonces no había de momento otra manera. También se produjeron cambios en la Tierra, y cambios muy grandes. Y afectó incluso a la geología de la Tierra, afectó en muchos aspectos. Toda la superficie de la Tierra fue cambiada por el diluvio. Una terrible maldición pesaba sobre ella por culpa de pecados, ya lo hemos visto en otros capítulos. Se veían los cadáveres de seres humanos y animales. El Señor no iba a permitir que se descompusieran allí para que no contaminaran el aire, así que hizo de la tierra un vasto cementerio. Muchos, lo que he explicado al principio, muchos fueron por el lodo, por el barro, arrastrados a las profundidades donde fueron enterrados, ¿no? Y hoy en día, pues muchas veces encontramos esqueletos, tanto de animales como de seres humanos, ¿verdad?, que están bajo tierra, en el que son los yacimientos arqueológicos. Y vemos que esto fue provocado precisamente por esto. Los cambios en la tierra, un fuerte y violento viento enviado para secar las aguas, las agitó con gran fuerza, derrumbando montes, rocas, árboles que sepultaron con el barro a los cadáveres. Vuelvo a repetir, según el peso, la tierra presentaba un aspecto de confusión y desolación. Las montañas, una vez bellas, ahora eran abruptas, irregulares y con grandes grietas, de las cuales, bueno, pues empezó a salir volcanes, terremotos. Muchas colinas desaparecieron y en las llanuras surgieron las cordilleras. Bueno, la tierra se estremece. La tierra se estremece. Inmensos bosques fueron
Inmensos bosques fueron sepultados y arrancados por la fuerza del agua. Tenemos que ver, mis hermanos, que el diluvio no fue solamente llover, sino que fue lluvias torrenciales que salían debajo del agua, por encima del cielo, y todo eso pues fue el agua arrastrando y hizo mucho daño. Sabéis que el agua cuando se desboca puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces fue cambiando la fisonomía de la tierra. Las montañas que antes eran bonitas, eran majestuosas, no eran abruptas, por la fuerza del agua empezó a romperse, las empezaron a romper, y entonces se hicieron abruptas, se hicieron grandes acantilados, grandes cordilleras, y muchos bosques fueron sepultados por la fuerza del agua, arrancados y sepultados, ¿no? Que junto con los cadáveres de los animales en las... a ver si quiere ir. Acumulándose con el barro y junto a los cadáveres en descomposición, dando lugar a yacimientos de carbón y petróleo, que hoy pues, se encuentran. Se ocasionaron terremotos, volcanes, grietas, fisuras enormes que causaron muchos terremotos, ¿no? Pues esto fue tan tremendo la fuerza del agua que hizo que las placas arquitectónicas empezasen a moverse, produciendo grandes terremotos, ¿no? Y vemos, ¿no?, como, bueno, pues han continuado hasta nuestros días. Bueno, todo esto Jesús dice que eran señales del fin, como en los días de Noé. En los días de Noé, cuando Jesús dice esto, no se refiere solamente a la condición de los seres humanos, que también lo dice, ¿no? Pues como en los días de Noé, que pensaban solo en casarse, en divertirse, en comer, y vino el diluvio y los pilló, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que se estaba refiriendo a toda una clase de señales que iban a ocurrir antes de la segunda venida. Si nosotros lo comparamos con Mateo 24, Jesús habla exactamente de lo mismo, desastres naturales, terremotos, violencia, etcétera, etcétera. Desde el diluvio, el fuego y el agua han sido instrumentos de Dios para destruir ciudades impías. Esta cita es demoledora, esta cita es tremenda, pero dice así claramente, que el fuego y el agua son instrumentos de Dios para emitir juicios sobre ciudades impías. Y muchas ciudades, a lo largo de la historia, han sido destruidas precisamente por el fuego o por el agua, por inundaciones o por volcanes. Podemos recordar Pompeya, la ciudad romana de Pompeya, ¿no? Fue totalmente destruida por el volcán. Ciudades que han sido inundadas. Se han encontrado ciudades antiguas dentro del mar, porque el mar se las ha tragado. Bueno, todo esto desde el diluvio lo dice claramente que son instrumentos de Dios. Estas fuerzas son enviadas para los que tienen en poco la ley de Dios y pisotean su autoridad, tiemblen ante su poderío. Porque muchas veces la gente no tiene respeto hacia Dios ni hacia su ley. Dice, no, yo de eso no tengo miedo. Pero el Señor utiliza los elementos naturales para que tengan miedo. Los corazones más valientes se han llenado de temor y los infieles y blasfemos se han visto obligados a reconocer el poder de Dios. Las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto hasta ahora serán presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez será tremendo, ¿no? En la Biblia nos dice que el cielo parecerá que se enrollará como un pergamino, todo lo que pasará, el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Jesús nos advierte, ¿no? Como en los días de Noé, para que estemos listos y preparados. Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las montañas arderán como un horno y arrojarán espantosos torrentes de lava, que cubrirán jardines, campos, aldeas y ciudades. Masas incandescentes fundidas arrojadas en los ríos harán hervir las aguas, arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas cuyos fragmentos se esparcirán por la tierra. Los ríos se secarán, la tierra se conmoverá, por doquier habrá espantosos terremotos y erupciones. Y vemos como todo eso está ocurriendo, vemos como
como todo esto, conforme nos acercamos a la segunda venida de Cristo, ocurre cada vez más. Y ahora pues estamos viviendo aquí en España lo que puede hacer la naturaleza, con el volcán de la Palma, ¿no? Qué poder destructor tiene. Todo esto, ¿verdad?, se irá incrementando y estamos viviendo cada vez más intensamente todas estas cosas. Cada vez hay más terremotos, más inundaciones, más desastres. Ahora estamos con los volcanes. Todo esto vemos que nos dice que Cristo viene cerca. Recordad que Jesús dice, como en los días de Noé. Recordemos que el diluvio trajo todo esto. Bueno, hermanos, he dicho que el tema era corto pero intenso. Y quiero terminar con 2 citas. Dice, así destruirá Dios a los impíos de la tierra, pero los justos serán protegidos en medio de estas conmociones como lo fue Noé en el arca. Dios será su refugio y tendrán confianza bajo sus alas protectoras. Qué maravilloso. En medio de todo lo que va a pasar, en medio de todo lo que va a pasar, Dios va a proteger a su pueblo, como protegió a Noé y a su familia en el arca. La promesa de Dios es, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la promesa que tenemos del Señor. Así que, hermanos, preparémonos para la segunda venida de Cristo, para todas estas cosas que van a pasar, pero como bien dice, ¿verdad?, bajo sus alas, seguro refugio, estaremos protegidos por el Señor, todos aquellos que en Él confíen plenamente. Así que tenemos que ejercitar nuestra fe en medio de todas las cosas que están pasando y de las cosas que van a pasar.